Saluditos, yo soy Yune y hoy les regalo 4 recetas de dulces o postres que como venezolana crecí disfrutando ya sea en una fiesta, la salida del colegio, en la merienda o en cualquier ocasión especial. Así que no dejes perder la tradición y aprende a prepararlas conmigo paso a paso. Y sin más que agregar, la primera receta es la de las arepitas dulces de anís, una delicia total. Por aquí tengo los ingredientes y arrancamos con 60 gramos de papelón, panela, piloncillo, como ustedes le conozcan. Esto le va a dar un sabor delicioso. Una taza al ras o 150 gramos de harina de maíz precocida, la que se utiliza para hacer arepas. Y en esa misma taza vas a medir el agua, una taza al ras, que a mí me pesó 220 gramos, la puedes pesar que no pasa nada. El ingrediente que no puede faltar es el anís dulce, porque son arepitas dulces de anís. Tengo media cucharada. Y finalmente necesitamos 1/8 de cucharadita de sal. Sería como agarrar una pizca con 3 dedos. La cantidad de sal que agarres con 3 dedos es esa la que necesitas. Estos son los ingredientes para la masa. Ahora bien, el agua la vamos a llevar a calentar. No queremos que hierva, solo que se caliente para agregarla en un tazón junto con las semillas de anís, el papelón, que por allá te dije 60 gramos, y si tienes cucharas medidoras serían unas 6 cucharas al ras. Agrega la sal y ahora vamos a mezclar de manera que se vaya disolviendo el papelón y la sal. Además que el agua se infusiona con el sabor del anís. Deja que le baje un poquito la temperatura de manera que ya tú puedas soportar el calor por si la dejaste calentar mucho. Y le agregas la harina. Ahora lo que sigue es mezclar, primero asegurándonos de que no haya grumitos de harina por ningún lado. Y aunque inicialmente ella se ve así aguadita, no te apresures a agregar más harina, simplemente amasa por 2 minutos. Vas a ver cómo va a ir tomando cuerpo y también tenemos que dejarla reposar. Y ojo aquí porque la consistencia de la masa es muy importante. Ella no nos puede quedar aguada ni tampoco nos puede quedar dura que se agriete. Tiene que quedar en el punto perfecto de hidratación. Ya aquí yo había amasado 2 minutos, la voy a dejar quietecita. Mira cómo ella agarró cuerpo sin agregar más harina. Ahora la voy a dejar reposar 5 minutos. Y mientras la masa reposa, vamos a poner a calentar el aceite. Tengo un calderito, importante que sea hondo. Y agregamos cantidad suficiente de aceite, por lo menos unos 3 dedos del fondo estoy llenando yo, porque necesitamos freír en abundante aceite. Voy a colocar esa bolita de masa para poder saber cuál es el momento óptimo para agregar las arepitas. Ella va a flotar, quiere decir que está caliente, pero vamos a esperar hasta que se dore. Cuando ya esté dorado, quiere decir que es momento de agregar las arepas. Volvemos con la masa. Aquí ya habían transcurrido los 5 minutos de reposo y yo me doy cuenta que la masa, mira, es maleable, se despega de la taza, se despega de mis manos, está bien. Pero en tu caso, si ves que está muy aguada, puedes agregar la harina de cucharada en cucharada, poquito a poco. Y si es agua que le tienes que agregar, también poquito a poco. Como en mi caso estaba perfecta, me voy a humedecer las manos ligeramente, ya sea con agua o con aceite. Yo lo estoy haciendo con agua. Tomo una pequeña porción de masa para hacer una bola chiquita, porque estas arepas no son tan grandes, más o menos del tamaño de la mano de uno, de la palma de la mano. Y otro aspecto importante es el grosor. No pueden quedar muy gruesas ni tampoco excesivamente delgadas. Entre medio centímetro, 0.6 milímetros de grosor, o sea que no se vea así transparente ni que quede gruesa. También es importante que no tenga grietas, fisuras, porque ellas van a inflar. Y si tiene algún huequito, por ahí se va a escapar el aire. Entonces humedécete la mano ligeramente, si ves algún huequito por allí lo cierras con cuidadito, los bordes, le das su forma perfecta de arepa como tiene que ser. Y ya con el aceite en su punto, solo es cuestión de comenzar a freír. En mi caso yo las voy haciendo, hago una, la echo a freír y cuando está lista armo la otra. Si tú las quieres tener ya hechas, pues te recomiendo que las tapes para que no se resequen, porque si están muy secas se van a agrietar posiblemente cuando las estés friendo. Y también le puedes humedecer con un poquito de agua antes de agregarlas. Ahora presta atención, tú las echas a freír y te vas a quedar ahí pendiente hasta que ellas comiencen a inflarse por la parte superior, tú lo vas a notar. A mí me estaba tardando aproximadamente unos 50 segundos a un minuto, pero fíjate que esta hornilla es pequeña, ¿no? A lo mejor si tienes una grande va a ser más rápido. Y cuando ya tú ves que ella se está inflando, tú la vas a ayudar bañándola con el aceite caliente. Esto va a ayudar a que termine, pero tienes que esperar que ya ella haya iniciado, porque si la bañas desde el principio vas como que ya a cocinarla por encima y muchas veces entonces no se infla. Si no tenía huequitos por ahí arriba, entonces ella va a hacer así su cúpula
la vas bañando, vas a ver cómo se va a ir dorando también por encima y ya llegado un punto, un momento, tú la vas a voltear. Por ahí yo la medio levanto con mucho cuidado, no desinflarla, le das la vuelta, unos 15, 10 segundos por el otro lado, como para que termine de hacerse esa costrica y ya está lista. Vamos a escurrirla, preferiblemente así con esta herramienta para que no la vayas a pinchar y la colocas sobre un papel absorbente de cocina. Yo tengo este pañito que está limpiecito y luego yo lo lavo después de haberlo utilizado. Y así seguimos el proceso. Hay algunas que yo no las volteo, que se me pasa. Esas tienden a desinflarse más rápido ya después que tú las sacas. Tampoco las vayas a estar amontonando porque el peso de una sobre la otra va a hacer que ellas se desinflen. Pero básicamente esta es la esencia de la arepita dulce, que ella se infle, por abajo queda gruesita, arriba queda la costrica y están entonces ya lista para comer, preferiblemente calientitas, es que son sabrosas. Con queso se suelen acompañar, ya sea rellenas o que se le eche por encima, ya eso es decisión de cada quien. Lo que sí le combina bien es un quesito que tenga su puntico de sal, un queso llanero. Aquí en Colombia un queso costeño le va perfecto. Aquí te muestro la última que saqué, que era la que había volteado. Entonces ella queda más crocante porque se volteó. En cuanto al rendimiento, te cuento que te van a salir aproximadamente 5 arepas grandecitas y una pequeñita como esta. Las grandes son como esta que estás viendo acá, con las cantidades que te di al inicio, ¿no? Yo más o menos las hice de unos 60 gramos. Como tengo ahí el peso, la báscula, pues no me molesta ir pesando para saber el rendimiento que me da la cuestión. Anímate a hacerlas porque yo sé que te van a gustar. Para mí están en el punto perfecto de dulce, de sabor. Y eso sí, tenles paciencia ahí con lo que es la consistencia de la masa, el grosor, hasta que te salgan perfectas. Lo bueno de esta receta es que es poca cantidad, entonces puedes ir practicando. Y bueno, nada, en este punto del video lo que me queda es pedirte que me dejes un dedito arriba porque si estás aquí, asumo que el video te está gustando. De igual manera que te suscribas si no lo has hecho, porque así me ayudas a seguir creciendo. Déjame un comentario, lo que tú quieras, que eso ayuda mucho a este video y a mi canal. Así que yo estaré eternamente agradecida. De esta manera nos vamos con la segunda receta, que se trata de nada más y nada menos que de la deliciosa y espectacular chicha de pasta o espaguetis, pero que en este caso yo la voy a hacer con fideos, así que quédate hasta el final. Iniciamos con el ingrediente estrella, que es la pasta. Tengo 200 gramos de fideitos, el que se usa para la sopa, para el arroz. Y bueno, debemos cocinarlo, así que en una olla lo suficientemente grande agrega 1,300 litros de agua. Seguidamente le añades 2 cucharadas de azúcar, un palito de canela que lo partimos para que bote más el sabor. También añade media cucharadita de sal, yo estoy agregando un cuarto y un cuarto. Esto es necesario para que la pasta se cocine con sabor. Prendemos, removemos para ayudar a que el azúcar se disuelva y vamos a tapar para esperar hasta que esta agua hierva. Una vez haya hervido, se debe agregar los fideitos para que procedan a cocinarse. Ten en cuenta que necesitamos que se sobrecocinen. Entonces debemos duplicar el tiempo de cocción. Por aquí removemos para que no se nos vaya a pegar y eventualmente durante la cocción podemos remover también. Y también estar pendiente por si notas que se les está secando el agua y aún no están listos, le puedes agregar una taza y media hasta que cumpla el tiempo de cocción, que por lo menos debe ser el doble. El paquete este indicaba 6 minutos, yo lo dejé por 12 minutos. Y no tuve que agregar agua adicional, pero te hago la observación por si acaso. Ya que tú ves que está listo, lo vas a apagar, lo retiras de la hornilla y vas a dejarlo allí reposar por unos 20 minutos para que les baje un poco la temperatura, ya que debemos licuarlos. Luego de 20 minutos, fíjate que absorbieron el resto del agua que está ahí, no hay problema, está perfecto. Retiramos los palitos de canela. A mí se me escapó uno por ahí que ya lo vamos a ver en la licuadora. Ahora vamos a licuar. Si tu licuadora tiene excelente potencia, hazlo todo. Si ya tú la conoces, licuas todo de una vez. Pero yo conozco a la mía, la tengo que tratar con cariño. Así que yo voy a licuar poco a poco. Agrego 2 cucharones, le agrego leche condensada y vainilla. Yo te voy a dar las cantidades totales que utilicé. De leche líquida yo utilicé 500 mililitros. De leche condensada 200 gramos, o sea, media lata. De vainilla, una cucharada en total, y todos los ingredientes estaban a temperatura ambiente. Sin embargo, ten en cuenta que el dulce ya es a gusto de cada quien. Uno llega a una edad en la cual el dulce ya le parece demasiado dulce. Yo estoy en esa edad. Para mí está perfecto así. Pero sí te recomiendo que tengas a la mano azúcar extra, leche líquida extra,
para que tú ya la dejes a tu gusto y elección. Pruébala con las cantidades que yo te di y ya luego puedes jugar o tantear. A medida que vas licuando, vas colando. En mi caso, bueno, me ayudó a retirar el pedacito de canela que se había quedado por allí. Y si te llegó a quedar con algún grumito, alguna cosita, allí se va a quedar en el colador. Estamos claros hasta aquí, ¿verdad? Yo voy a terminar de licuar, pero te recuerdo que en la caja de descripción te dejo la lista de ingredientes, cantidades. Si no la encuentras, me la pides en los comentarios que yo con gusto te la copio. Ya por aquí yo terminé ya de licuar todo, lo dejé en esta jarrita y hay que dejar que se enfríe a temperatura ambiente para poderla refrigerar. Si la sirves ahorita con el hielo se va a empezar a derretir. Así que lo mejor es que dejes que se enfríe para poder disfrutarla. Ya vamos a ello y quiero que veas primero con qué consistencia te va a quedar con los ingredientes que te di al inicio. Mira cómo queda espesita, está súper chévere. Sin embargo, como te dije anteriormente, tú puedes decidir echarle más leche líquida, en ese caso tienes que endulzarla, ya sea con azúcar, con leche condensada, tú decides. Para servirla es necesario sí o sí tener cubitos de hielo, así que lo pones a hacer desde bien temprano. Y voy a servir, mira, este vaso que voy a servir, fíjate la consistencia que tiene, un poquitito más fluida, porque yo había agregado 100 mililitros de leche extra una vez que te mostré a ti la versión inicial. Porque dije, no, si me aguanta todavía un poquito más de leche líquida y se la agregué. Entonces, por eso te dije, ten por ahí leche adicional para que ya tú luego la dejes en el punto que quieras. Pero siempre de poco a poco. Yo le agregué 2 cucharadas más de azúcar y ya quedó pues en el punto. Para servir, hielo, leche condensada, cantidad al gusto y canela, eso como mínimo. Ya hay personas que se ponen creativos, le agregan galletas, flick, chocolate, bueno, ya eso es a elección. Así de rapidito les serví el segundo postre. Por aquí yo estoy tomándome esta chicha que queda súper espesita, la que llaman la trancapitillo, deliciosa, espectacular, así que te la recomiendo porque yo sé que te va a encantar. Le dimos a probar a una amiguita de mi hija que es venezolana, nosotros estamos en Colombia, la probó y preguntó si no había más, lástima que se había acabado. Ahora nos vamos con la tercera receta, es la de torta de piña volteada. Esta receta para muchos es un dolor de cabeza. Hoy te traigo una versión con aceite porque así me la habían estado pidiendo y de una vez te regalo el tips, los trucos para que puedas desmoldarla y no falles, no pases más dolores de cabeza con ella. Y si la quieres hacer con mantequilla, aquí también tengo esa receta. A todo el mundo le ha encantado. Como siempre les indico que deben tener sus ingredientes ya pesados y listos para evitar errores. Para el caramelo vamos a utilizar una cucharadita de vinagre blanco o zumo de limón, 30 gramos de agua, por favor la vas a pesar, y 110 gramos de azúcar. Al menos 8 rodajas de piña, máximo 10, porque vamos a utilizar tanto para el fondo del molde como para hacer el jugo para la torta. Esta piña era natural, yo la cociné y la tengo lista para utilizar. Pero también puedes utilizar las piñas que vienen en lata o en almíbar. De harina de trigo necesitas 250 gramos, harina de trigo leudante o preparada. De azúcar necesitas 220 gramos, 110 gramos de huevo, estos eran medianos, si están muy pequeños utiliza 3. Vas a pesar el contenido y que estén refrigerados preferiblemente. De aceite utilicé 100 gramos, de girasol, puedes utilizar también de maíz, ya que estos tienen el sabor un poco más neutro. Y tengo un cuarto de cucharadita de sal porque como estamos utilizando aceite necesitamos agregar sal. Seguimos con 220 gramos de jugo de piña. Yo sé que los líquidos se miden en mililitros, litros, pero vamos a pesarlos en esta oportunidad. Entonces vamos a licuar de 3 a 4 rodajas de piña con un poco de agua, ya sea del almíbar, donde venían las piñas si compraste en lata. Yo estoy utilizando del agua de la cocción porque te dije que yo misma cociné mis piñas. Vamos a licuar hasta que esto quede completamente procesado. Le agregamos poca agua porque queremos un jugo concentrado. Colamos para retirar la fibra y si tú notas que te faltó un poquito de líquido puedes completar con más agua de la cocción o almíbar y vas a pesar hasta que llegues a 220 gramos. Y el último ingrediente es esencia de piña, una cucharadita. Yo en esta oportunidad no voy a utilizar, me voy a quedar con el sabor natural de la piña y dicho esto comenzamos ya con la preparación. Lo primero a preparar y muy importante es el caramelo. Yo lo preparo directamente en el molde donde voy a hacer la torta. Agrego todo el azúcar, la distribuyo perfectamente en la base del molde, que quede uniforme. Ahora voy a mezclar tanto el agua como el vinagre o el zumo de limón y lo agrego por todos los bordes con cuidado para proceder entonces a distribuirlo, moverlo hacia los laditos para que el azúcar se humedezca. Lo ideal es que las paredes del molde no se impregnen de azúcar porque eso tiende a quemarse primero y a humear. Ya que esté bien humedecida el azúcar, vamos a la estufa o cocina, prendemos a fuego medio
y vamos a cocinar. Yo no le meto nada, ni paleta, ni cuchara, ni nada. Solamente estoy bien pendiente, eso sí hay que estar atento. Y cuando veo puntos de color, comienzo a mover, pero el molde, de manera que el color se distribuya y me aseguro de que el azúcar se derrita en su totalidad. Yo voy a dejar mi caramelo en un tono miel y hay que tener mucha precaución aquí al mover el molde. Mira que las quemaduras con caramelo son las más peligrosas. Si tienes pañitos que sean dobles preferiblemente, porque el molde se pone al rojo vivo. Y si es de tu agrado, puedes dejar el caramelo más oscuro, teniendo en cuenta que a medida que se oscurece va quedando amargo. Una vez esté listo según el punto que tú quieras de color, apágalo y retíralo de la hornilla para que no se siga oscureciendo. Vamos a darle de 1 a 2 minutos para que le baje un poquito la temperatura y poderlo distribuir muy bien, tanto en el fondo del molde como aproximadamente 2 deditos. Mira, ahí puedes observar 2 deditos de la base. Ahí te cuento que el agua que yo utilicé para este caramelo era de la cocción de la piña, porque ya eso tiene saborcito a piña también. Listo, dejamos el caramelo por allá tranquilo. Ahora vamos a agarrar el vaso de la licuadora, le añades los huevos, el aceite y reserva el recipiente porque lo que escurra ahí lo utilizaremos posteriormente. Tapamos el vaso y vamos a licuar a velocidad baja por espacio de 1 minuto. Los ingredientes se van a emulsionar y notarás cómo cambia también de color. Mira que es una mezcla ya más blanquecina. Luego de esto tenemos que agregar la sal, el azúcar y proceder a licuar por espacio de mínimo 1 minuto o hasta que notes que el azúcar se ha disuelto considerablemente. Entonces será un intervalo entre 1 a 2 minutos licuando. En caso de notar que quedó azúcar pegada a las paredes del vaso, detén la licuadora, remueves el azúcar y terminas de licuar. Además, este momento será el apropiado para agregar la esencia de piña si decides utilizarla. Yo no voy a utilizar en esta oportunidad. Ya por aquí he terminado de licuar, el azúcar se siente que se ha disuelto y vamos a continuar entonces agregando esta preparación en un recipiente amplio para poder añadir tanto la harina como el jugo de piña. Ahora bien, la harina la vamos a agregar, ya sea pasada por un colador o por un tamiz. La vas a dividir en 3 partes al ojo por ciento, no tiene que ser exacta, y la vas a integrar con la menor cantidad de movimientos posible, pero con intención. Queremos que se integre perfectamente, que no haya grumos, pero no sobrebatir la mezcla para que no se nos apelmace la torta. Nota que estoy utilizando un batidor de globo porque es más eficiente para hacer estos pasos. Y ahora agrego el líquido dividido en 2 partes. De igual manera, integramos con la menor cantidad de movimientos posible. Si quieres puedes contar cuántos hice yo, como para que tengas una referencia y no te excedas. Ya que se ha integrado aquí el líquido, seguimos entonces con la segunda parte de harina, igualmente tamizada. Integramos, agregamos el líquido restante, lo integramos y terminamos de agregar la última parte de harina, todo con mucho cariño, con mucho deseo de que nos salga bien. Y como has llegado a este punto del video, yo asumo que te está gustando lo que ves, entonces te invito a que por favor me lo hagas saber, déjame un dedito arriba, un me gusta, un comentario escribiendo desde dónde estás viendo el video, así yo me entero hasta dónde están llegando y me motivas a traer más contenido. Mira cómo quedó la mezcla, esta es la consistencia. Vamos a apartarla momentáneamente porque debemos preparar el molde con las rodajas de piña. Está un poquito caliente todavía, un tibiecito. Vamos a engrasarlo tanto en el fondo como en las paredes y aquí estoy utilizando el aceite residual, el que escurrió en la tacita donde lo había medido. Asegúrate de cubrirlo muy bien con aceite, tanto el fondo como las paredes hasta arriba. Y ahora vamos a colocar las rodajas de piña. Fíjate bien, yo cada rodaja la corté por la mitad, quedándome de esta forma. Y para este molde, que es de 20 centímetros de diámetro, necesité 4 rodajas. Aquí la recomendación es que cubras el fondo del molde lo mejor posible con las rodajas de piña, que no haya mucho caramelo expuesto o lo mínimo que se pueda. Y como viste, el caramelo se rompió por el choque de temperatura de la piña que está a temperatura ambiente y el caramelo está todavía un poquito caliente. En el centro, mira, coloqué esta rodajita o esta ruedita, mejor dicho. Y ahora voy a agregar un poquito de agua, puede ser agua natural, puede ser jugo del que hayas licuado para la torta o agua de la cocción o almíbar. Vamos a agregar entre las rodajas que aproximadamente llega hasta la mitad de ellas o máximo hasta lo que es el tope, ¿no? Al ras de donde ellas están.
Fíjate que yo aquí no utilicé ni un cuarto de taza. Distribuyo esa agüita, eso nos va a ayudar a que la torta tenga humedad, también nos colabora con poder desmoldar con facilidad. Y ahora le agregamos la mezcla en su totalidad, raspamos todito y le vamos a dar unos 2-3 toquecitos. Vamos a llevar a hornear. Presta atención, estoy colocando el molde en la rejilla de en medio. Este horno se precalentó entre 20 a 25 minutos. La temperatura recomendada para hornear es a 180 grados centígrados, de igual manera para precalentar el horno, pero como yo estoy en zona alta, a 2000 y algo de metros sobre el nivel del mar, lo recomendable es hornear un poquito más alto, entonces yo lo estoy haciendo a 190 grados centígrados. Y como pudiste notar, no estamos utilizando baño María. A mí me tardó la torta 55 minutos en estar lista. A partir de los 45 minutos podemos comenzar a hacer la prueba del palillo. Si este sale seco es porque está lista. Si ves que se está dorando mucho por arriba, puedes taparla con una bandeja e ir chequeando cada 5 a 10 minutos. Y te comento que también puedes hacer esta torta en un molde de 18 centímetros de diámetro. Te va a quedar más alta de lo que me quedó a mí, pero va a demorar un poco más en estar lista. Aquí yo apagué el horno, voy a dejar la torta ahí adentro con el horno entreabierto y apagado. Luego de 20 minutos y lo retiro y voy a dejar que se enfríe para desmoldar. Yo la dejé hoy 1 hora. Otras veces la he refrigerado de un día para otro. Antes de desmoldar, y si quedó con barriguita hay que quitársela, hay que emparejarla porque se puede partir una vez le demos vuelta. El truco o el tips para desmoldar es encender la hornilla y pasar tu molde por ella, irlo moviendo, rotando para que el caramelo se derrita, porque ya luego de 1 hora, de hasta incluso 15 minutos, ya el caramelo se solidifica. Una vez que ha comenzado a calentar el caramelo, podemos entonces pasarle una espátula por los bordes para despegarla. En este caso ya se había despegado solita, pero es recomendable pasarle para despegar el fondo. Seguimos pasando por aquí por la hornilla y tenemos que esperar a notar que la torta baila. Esto quiere decir, nosotros vamos a escuchar como el caramelo un poquito burbujeando y mira, ves cómo se mueve dentro del molde de la torta. Ese es indicativo de que se despegó y que entonces podemos ya darle la vuelta inmediatamente. Aquí te muestro, está bailando, vamos a cubrir. Si tienes un guante, preferiblemente para que puedas tocar el molde por el fondo y darle la vuelta en un solo movimiento. Ahí yo escuché que cayó. Vamos a centrarla un poquito y a retirar el molde que está un poquito caliente. Mira cómo salió perfecta. Recuerda que debes cubrir el fondo del molde con la mayor cantidad de piña para que no tienda de pronto a pegarse un poquito. Este es el resultado. Hoy no utilicé tanta azúcar, que otras veces me han dicho que es como mucho caramelo para el gusto de ustedes. Bueno, aquí quise complacerlos también. Fíjate que no sobró casi nada de caramelo. Y ya lo que nos queda es colocarles las típicas cerecitas que les dan esa vistosidad y la hacen más apetitosa. Puedes colocarlas completas, la mitad. Yo coloqué aquí en cuartos porque solamente tenía 4. Y mira cómo quedó, preciosa, apetitosa. Te invito a que la hagas porque yo sé que te va a encantar el resultado. Ya también se las he compartido con mantequilla, receta con huevo, con 3 huevos, con 1 kilo de harina, utilizamos 10 huevos. Y bueno, voy a aprovechar de cortarla para que veas el resultado de la miga. Mira este espectáculo, está esponjosita, deliciosa en su punto. Y espero, bueno, que te animes a hacerla y que regreses a contarnos qué te pareció para que otras personas también se animen a realizar esta receta. Me voy a quedar por aquí probando para que tú te antojes un poquito más. Recuerda que los ingredientes y cantidades los encuentras en la descripción del video. Si quieres que yo te los escriba en comentarios, pídeme por favor ingredientes y yo ahí con gusto te escribo toda la lista para que le hagas una captura. Yo te agradezco por haberme acompañado, te invito a ver más contenido en mi canal. Sé que te va a gustar porque hay variedad. Y muchos me comentan que les gustan las recetas. De esta manera, mis amores, llegamos a la 4ª y última. Disfrútenla todita, por favor. Saluditos mis empoderados y empoderadas, gracias por estar aquí. Yo soy Yune y hoy te regalo esta maravillosa receta del famoso quesillo venezolano. Un postre para disfrutar en cualquier ocasión, pero especialmente lo disfrutamos en las fiestas de cumpleaños. Iniciamos preparando el caramelo. Yo lo preparo en el mismo molde donde voy a hacer el quesillo y necesitas 1 taza de azúcar. Agrega el azúcar en el molde, lleva el molde a la estufa y vas a dejar que se cocine. En mi caso no le meto nada de cuchara,
sino que lo cocino a fuego medio y a medida que veo que el azúcar se está derritiendo, comienzo a moverlo. Eso se hace con mucho cuidado, ese molde se pone muy caliente y el caramelo ni se diga, así que ten precaución a la hora de hacerlo. Solo dándole movimientos hasta que veas que el azúcar se derrita por completo. Y lo cocinas hasta que llegue a su color característico. Yo lo dejo en un tono miel, lo retiro de la hornilla porque si no se sigue cocinando, lo dejo enfriar como 1 minuto para luego esparcirlo por el molde tal como estás viendo. Y me gusta cocinarlo en una hornilla de acuerdo al molde. Como este molde es grande, utilizo una hornilla grande preferiblemente. Ya por acá este paso está listo, lo voy a reservar. Lo que sigue es licuar o mezclar con batidor todos los ingredientes que te voy a mencionar. Pero ten en cuenta que con estas cantidades vas a obtener un tremendo quesillo. Obviamente puedes hacer la mitad si tú lo deseas. Entonces en la licuadora agrego 10 huevos. Yo los voy a agregar en 2 partes porque no caben todos, pero te voy a dar las cantidades totales. Entonces son 10 huevos, 1 taza de azúcar blanca, 1 taza de leche en polvo, opcional pero súper recomendado, 1/4 de taza de ron, una leche condensada, todos estos ingredientes a temperatura ambiente, 3 tazas de leche líquida más 1/4 de taza, es decir, 3 tazas y 1/4 de leche líquida y una cucharada de esencia de vainilla. Esto lo tapamos y lo llevamos a licuar por 2 minutos a velocidad alta. En mi caso le doy una pausa cuando ha transcurrido 1 minuto para no forzar la licuadora. Si ves que se quedó leche pegada en el vaso, la detienes, la raspas y vuelves a licuar y luego se pasa a un recipiente más grande. Se procede a licuar los ingredientes que quedaron restantes nuevamente, el mismo procedimiento y ahora sí se unen las 2 mezclas. Y antes de que se me olvide, la taza que estoy utilizando es la que tiene capacidad de 250 mililitros, ¿ok? Y la leche condensada es una lata o 395 gramos aproximadamente. De todas maneras, en la descripción del video yo te voy a dejar también las cantidades para que puedas tomar nota allí con calma. En este punto ya tenemos la mezcla lista, vamos a preparar el baño María. Necesitas un recipiente más grande, le coloco en el fondo una servilleta o pañito de cocina, introduce el molde con el caramelo y agrega la mezcla en su totalidad. E inmediatamente cubre el molde con papel aluminio que quede bien ajustado. Ahora agrego agua caliente para formar el baño María y que llegue hasta aproximadamente la mitad del molde donde tenemos la mezcla de quesillo. Y esa agua yo la pongo a calentar desde que ya estoy midiendo los ingredientes. Ahora se lleva a hornear, el horno debe estar precalentado a 170 grados y lo pongo a precalentar justo cuando empiezo a hacer el caramelo. Se va a hornear entre 1 hora y 10 minutos a 1 hora 30. Y ya cuando tenga 1 hora puedes hacerle la prueba del palillo en el centro de forma diagonal, un palillo delgadito, él apenas va a salir húmedo, el quesillo debería moverse como una gelatina pero debe estar firme a la vez. Apago el horno pero dejo el quesillo ahí adentro con la puerta entreabierta para que baje la temperatura por unos 20 minutos. Ya luego sí lo saco y lo dejo enfriar a temperatura ambiente por completo. Esto puede tardar hasta 4 horas porque fíjate que es grande, es grueso. Luego lo llevo a la nevera mínimo 8 horas, así que yo prefiero hacerlo el día anterior o la noche anterior. Luego de haberse refrigerado, se saca de la nevera con una espátula o cuchillo por la parte no filosa, se repasan todas las paredes bien pegada esa espátula a la pared del molde. Cuando veas que él baila, mira que tú le haces movimiento y baila, ya lo puedes cubrir con una bandeja más grande y que tenga borde para que el caramelo no se derrame y le das la vuelta en un solo movimiento. Y retiras el molde con mucho cuidado y ya estaría entonces listo el postre para disfrutar. Lo puedes porcionar para la venta en 8 porciones. Te recomiendo que la bandeja donde lo desmoldes sea mucho más grande incluso que esta que yo utilicé para que sea más fácil poder meter la cuchara o la espátula con la que lo vayas a servir. De esta manera quedaría la porción en los envases o contenedores plásticos rectangulares de 4,5 centímetros de alto. La verdad es que se ven súper bien porque se ve el contenedor llenito. Y bueno, tanto que hablé y no te dije las medidas del molde. Este molde mide 24,5 centímetros de diámetro por 7,5 centímetros de alto. O también puedes utilizar un molde que mida 22 centímetros de diámetro por 10 centímetros de alto. Y obviamente cuando cortes el triángulo no va a llegar tan a la esquina como el que yo te acabo de mostrar, pero bueno, también se ajusta allí o si lo quieres hacer para tu casa. Y bueno, ya yo me estoy yendo, entonces te pido que por favor toques en las tarjetas que te dejo en pantalla que te llevan a más videos de mi canal. Suscríbete si no lo has hecho, activa la campana, regálame un comentario, un poderoso me gusta y comparte este video en tus redes sociales. Cuídense mucho porque los espero en el próximo video. Ya saben, pórtense bien, hagan el bien y no miren a quién. Los espero. Chao, chao.